Buenos días, mi nombre es Cristian Rivero, licenciado en Educación, mención inicial. Soy profesor del Preescolar Educativo Nacional Pedro Villacastín. El día de hoy voy a hablarle sobre la ponencia que lleva por nombre La historia como agente generador del sentido de pertenencia. Hablando un poco de esto, es importante entender el valor que tiene la historia, el valor que tiene la historia en nuestras vidas, el valor que tiene la historia en el día a día. Y cuando nos vamos al pasado, podemos decir que dar una mirada a lo que ocurrió en el pasado nos da un panorama completo de la situación. Nos explica mejor lo que es nuestra realidad, nos ayuda a comprender lo que es la realidad. A lo largo de la historia nosotros podemos aprender o entender las diferentes culturas, las diferentes maneras de realizar las cosas, las diferentes maneras y los efectos que ocurren sobre la sociedad. Esto nos brinda una herramienta importante para nosotros poder resolver conflictos y resolver diferentes situaciones que se presenten en la actualidad. Cuando nosotros podemos contemplar y vislumbrar mejor lo que es el pasado, nosotros podemos analizar y entender qué es lo mejor que podemos hacer para dar un cambio a la realidad que estamos viviendo actualmente. Porque cierto es que se dice de que nosotros no podemos amar a algo que no conocemos. Por eso es importante conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cuando nosotros logramos entender esto, nosotros podemos comenzar a colocar allí esa semilla que empezará a germinar y así lograr un árbol frondoso que será ese sentido de pertenencia o ese amor por eso que se tiene que hacer. Entonces, aparte de estudiar la historia, es importante porque nos ayuda a reflexionar sobre nuestros propios errores, a reflexionar sobre las cosas que quizás no estuvieron hechas de la mejor manera o lo que llevaron a alguna situación que iba a crear algún conflicto mayor o que simplemente no permitió que las cosas llegaran al fin que se esperaba. Podemos reflexionar, podemos corregir y volver a intentar o reimpulsar esa acción o esa planificación que se tenía. El análisis de nuestro pasado nos deja lecciones muy importantes. Todo este tipo de cosas que nosotros podemos analizar nos ayuda a que nosotros podamos tener herramientas suficientes para emprender un nuevo proyecto, para emprender una nueva planificación y ponerla en marcha de la mejor manera, tomando en consideración todos los aspectos que pueden ocurrir. Cuando nosotros nos vamos directamente a la historia de nuestro país, nosotros podemos observar que hay una gran cantidad de culturas que conviven dentro de nuestro territorio. Esto es producto de todo el proceso que viene desde la llegada de españoles, desde la colonización. Esto lleva a que existan una mezcla de todo el tipo de cultura, de tradiciones, pero también ha traído como consecuencia la transculturización, porque ciertamente los venezolanos hemos tenido una cultura, ¿verdad?, donde ha sido creada o ha sido formada por la colonización, por la liga entre el mestizaje entre blancos, entre negros, indígenas. Pero a lo largo del tiempo y con la modernidad ha llegado un bombardeo de información, de culturas foráneas. Cuando nos vamos a lo que significa o a lo que representan los medios de comunicación y las redes sociales, esto ha traído como consecuencia que ha llegado un bombardeo constante a la mente, sobre todo de la juventud, y esto ha cambiado maneras de pensar, ha cambiado maneras de ver las cosas, la moda, nuevos líderes. Y una de las cosas que hace un gran aporte, pero a lo negativo, es lo que tiene que ver con la televisión y con el internet. Todo este tipo de contenido que se sube, todo este tipo de información, empezando por las caricaturas, videos infantiles, películas, todo esto crea una manera de pensar diferente, crea e inserta amor o a que las personas aprendan a seguir valores foráneos, como por ejemplo cuando se hacen todas estas películas de superhéroes, todas estas caricaturas que tienen que ver con superhéroes norteamericanos, donde lo que representan es el amor
hacia eso, hacia la cultura estadounidense, hacia la cultura del norte, hacia estos superhéroes ficticios que vuelan, que tienen superpoderes, cuando realmente hemos perdido ese amor y ese conocimiento por héroes de nuestra patria, héroes reales que de verdad lucharon, que se sacrificaron, que dieron su vida por este país, que de verdad hicieron proezas. Está el caso de Simón Bolívar, Francisco de Miranda. Y nosotros basándonos en esto y viendo esta realidad de que ya cuando habían actividades, cuando habían fiestas, cuando habían diferentes cosas en las actividades pedagógicas en la institución, nosotros pudimos observar de que ya las personas, los niños, lo que seguían era este tipo de héroes, este tipo de ejemplos que había en la televisión. Entonces tomamos la decisión de implementar actividades innovadoras, llevar la historia de una manera divertida a través de caricaturas, a través de canciones, a través de muchas estrategias que pueden aplicarse a nivel preescolar. Y esto se facilitó y pudimos ver los resultados a lo largo de la práctica educativa de que estos niños comenzaban a sustituir algunas cosas que tenían que ver con estos héroes como Batman, como Superman, como el Capitán América, todo este tipo de cosas que representan la idiosincrasia y el amor hacia este país este país norteamericano. Ellos empezaron a sustituir esto por Bolívar, ya cuando venían actividades como por ejemplo los carnavales, los niños ya no solamente usaban ese tipo de trajes, sino que también usaban trajes como los del Libertador, como los de Miranda, y conocían todas estos patriotas venezolanos. Fue una manera mucho más dinámica, mucho más didáctica, para que ellos entendieran y para que ellos conocieran y apreciaran todas estas cosas o todas estas proezas que hicieron estos héroes venezolanos, estos héroes latinoamericanos. Entonces es importante que nosotros entendamos que tenemos que profundizar en esto, que tenemos que avanzar en esto, porque si nosotros no conocemos nuestra historia, ¿cómo podemos amar, cómo podemos respetar, cómo podemos tener un sentido de pertenencia hacia esas cosas? No podemos amar lo que no conocemos. Entonces es importante impulsar desde nuestras escuelas, desde nuestras trincheras educacionales, todo este tipo de herramientas, todo este tipo de estrategias que hagan ver a la historia de una manera más divertida, que no sea lo que tradicionalmente se entiende por historia, que es aburrida, que es larga, que es pesada, sino que a través de todas estas estrategias nosotros podemos darle otra visión a lo que es la historia y llegar y obtener el resultado final, que es eso, que las personas conozcan, que los niños conozcan, que los niños tengan esa sabiduría que es necesaria, ese conocimiento de la historia, de las tradiciones, de la cultura, pero de una manera que ellos lo puedan absorber, pero con amor, con un sentido de pertenencia hasta estas cosas. Y esto generará un cambio real, que es lo que queremos para el nuevo ciudadano y la nueva ciudadana.